¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Se Tenía que Decir aquí en TEDx, por supuesto, en esta modalidad más íntima, ¿no? Para analizar la semana noticiosa. Es la idea que tenemos todos los días viernes, con repetición durante el fin de semana en TEDx, por supuesto. Acompañado de Gabriel Lemparte, abogado, ¿cómo le va? Gusto de tenerlo nuevamente por estos lares. Muchas gracias, Eugenio, por la invitación. Chijón Ley, analista Encantado político, ¿cómo le va? Nuevamente contigo y con toda nuestra audiencia. Oye, semana del 21 de mayo, yo quiero reivindicar la figura de Carlos Condel. O sea, Arturo Prat es mi héroe favorito, yo sé que es el patrono de los abogados. Y la batalla de Punta Gruesa. ¿Eh? Todo el mundo se olvida de la batalla de Punta Gruesa y en realidad el partido de Iquique terminó 1-1. Terminó 1-1, claro, no hundieron la Esmeralda. No fue una derrota. No, claro, pero lo de Condel yéndose por las rocas. Por las rocas. No, y déjame decirte que la independencia, el acorazado peruano, era un gran buque. O sea, no es que. Era un buque que hacía diferencia. Sí, hacía mucha diferencia. Sí, y Perú en ese momento, después de eso, pierde, un año después, unos meses después de la caída del Huáscar, pierde la supremacía que tenía del mar en el dominio marítimo. Sí. Así es. Grande, siento que Carlos Condel lo que hizo fue fantástico. Me contaron la historia de que Condel sale. Busca como por unos bajos. Porque él tenía la cartografía marítima de la costa actualizada. Él la tenía actualizada. Y cuando pasa. Ve, información es poder. Bueno, claro, cuando pasa, siente el roce de la roca por debajo de la Covadonga. Y cuando pega el salto el barco, cuenta la historia, que Condel dice: aquí se jodieron. Y se raja el casco completo. Y ahí viene después que disparan y todo el tema. Claro. Creo que después la tribulación del Huáscar quema la independencia, en el fondo, para evitar que sea reflotada y que se utilice para la Armada chilena. Pero bueno, es una historia que poco se cuenta, pero ha sido una semana con mucha historia. Por de pronto, la historia que más problemas nos ha entregado es este tema de las licencias médicas, que es realmente un escándalo que ha seguido creciendo durante este día viernes, que probablemente va a seguir creciendo este fin de semana y que va a probablemente tener consecuencias. 25.000 personas que utilizan una licencia médica mala vida para irse de vacaciones, salir fuera de Chile. Eso te iba a decir, salir de vacaciones fuera de Chile, y todavía no hay una contabilización de aquellos que hubieran viajado dentro de Chile, porque no son los... A ver, estamos escandalizados con 25.000. Pero no son solamente 25.000. Sí, hay algunos que han hablado de 35.000, otros que han hablado de 100.000. Hay personalidades, gente cercana al gobierno que ha salido a las últimas horas. Hay un amigo del presidente por ahí, hay un tema, hay un asesor político también que lo trajo el diario a la segunda hoy día también. Pero es todo un tema, y la gente, yo creo que ve estas cosas y dice: oye, basta. Yo creo que se le pone un granito más a la balanza del basta. Sí, ¿y hasta cuándo roban? Y hasta cuando roban. Entonces, uno se pregunta, Gabriel, voy a recurrir al abogado primero, ¿qué va a pasar algo con esto? ¿Debiese ocurrir algo con esto? ¿Qué va a pasar con esto? A ver, primero yo creo que 25.078 personas que ocuparon esta modalidad de las licencias falsas para salir fuera de Chile, en algunos casos incluso adecuándolas para generar, para calzar con estudios fuera de Chile, es realmente, yo creo que demuestra la podredumbre moral que existe en el Estado chileno. En particular en este gobierno. A mí me preocupa porque lo que decía Carlos Peña hace unos días, esto de los pícaros del Estado, en el fondo siempre el funcionario público ha tenido un relato de como si él fuese una persona que está por el deber, versus el privado, que siempre es malo, que siempre busca... Pero siempre está por el lucro. Pero esto tú lo haces en una empresa privada y te echan inmediatamente. Sí. Entonces, yo creo que lo que hay aquí es un hecho escandaloso, vergonzoso. ¿Y qué debiese pasar? Mira, esto lo levantó Contraloría, afortunadamente hizo un cruce con como decía Chijón, con las salidas fuera del país que tiene la Policía de Investigaciones. Pero uno se pregunta por qué esto no se hizo antes. No, claro, por cierto. Ni Fiscalabo, ni nadie. Ni el anterior Contralor. Ni el anterior Contralor, nadie. O sea, perdón, estaba pensando en Abbott. Ahora, esto, desde el punto de vista del estatuto administrativo, es una falta gravísima a la probidad. Por lo tanto, amerita, dentro de las posibles sanciones a un funcionario público, la destitución. ¿Ya? La destitución, además, para el funcionario público, las normas de probidad operan independiente del tipo de contratación que tenga, porque hay muchas corporaciones municipales, esa gente está bajo Código del Trabajo, pero como la Contraloría ha dicho que como son platas públicas, esas platas igual pueden ser fiscalizadas por la Contraloría.
pese a que las corporaciones son de derecho privado. Corporaciones municipales, corporaciones de deporte. Entonces, lo que debería ocurrir aquí, en vez de hacer comisiones para que Marcel salió con una comisión para el ausentismo para laboral. O sea, por favor, lo que hay que hacer aquí es que Contraloría debiese enviar estos antecedentes, entiendo que lo ha hecho, al Ministerio Público, y en el caso en particular de los funcionarios, esto no debiese ir a los jefes de servicio. Este debiese ser un mega sumario que debería llevar la propia Contraloría e ir revisando caso por caso. Caso por caso, los 25.000 casos. Y en el caso de que existan violaciones flagrantes, que yo creo que la mayoría lo son, Obvio, o sea, si a la está el probidad dato, administrativa. Recordemos, la probidad administrativa es un principio constitucional, Así es. consagrado en el artículo 8 de la Constitución. Entonces, de ahí para adelante, yo creo que lo que ocurre es que debiesen haber destituciones masivas. Mira, hasta el presidente de la ANEF no ha sido tan condescendiente en esta materia. No ha sido tan condescendiente. Yo espero que los gremios del sector público entiendan que esto es inaceptable. Ahora, esto además se da mucho a nivel de jefatura. Entonces, yo creo que habría un conflicto de intereses, tienen que evacuar y llevar adelante el sumario y exactamente, y su propia condición. Entonces, tú lo devuelves a cada uno de los jefes de servicio, tienes un problema. Por eso ese es algo que lleva a la Contraloría General de la República, directamente. Y está Ahora, dentro porque si mira, la Contraloría tiene o no tiene la capacidad para llevar adelante sumarios de esa naturaleza, porque estábamos hablando. Ahora, sin lugar a son dudas, 25.000 sumarios. sin lugar a dudas, yo creo que el fiscal Valencia en esto actuó bien porque abrió inmediatamente de oficio una investigación. Y ahí sí creo que debe seguir la investigación penal hasta el fondo, porque aquí al menos puede haber un fraude al fisco, al menos puede haber una estafa, al menos puede haber varias figuras penales. Yo no soy penalista, pero aquí, hay claro, varias. aquí hay varias transgresiones, porque, claro, yo lo decía recién, ni el Contralor Bermúdez, ni el fiscal Valencia se preocuparon, ni el fiscal Abbott en el periodo anterior tomaron en consideración esto. Es ahora Dorothy Pérez con este fiscal donde se han tomado decisiones. Entonces yo intuyo y deduzco lo que dice Gabriel, que esto tiene claramente una arista administrativa que tiene que ver básicamente con la destitución y la arista penal, porque aquí claramente también hay un delito. Entonces, pero, a ver, la gente, al ver estas cosas, obviamente que le da una rabia infinita y dice, oye, esta gente hay que echarla ya. Entonces dice, Es bien interesante, fíjate lo que puso ayer el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Yo creo que hay que destacar las cosas independientes de quiénes sean las personas, pero él puso un caso que dijo, esto es un precedente. Nosotros nos dimos cuenta cuando llegamos que el director de obras municipales había hecho exactamente lo mismo y a través de un sumario pudimos destituirlo. Porque es una falta grave de la probidad. Y cuando ya es una falta grave de la probidad, el articulado te permite, la ley te permite la destitución como sanción. Ahora, no, pero yo te coloco, perdón, te coloco en el contrapunto de lo que ocurrió cuando Evelyn Matei era alcaldesa de Providencia. También. En que ella detectó 3 casos. 3 casos, sí. Los llevó adelante el sumario, los destituyó, esta gente apeló a la justicia, digamos, y cuando llegó a la Corte Suprema le ordenó a Evelyn recontratar a 2 de ellos. ¿Ya? Entonces, con voto de Sergio Muñoz. Con voto de Sergio Muñoz, sí, también. Un ministro que le hizo mucho mal a la justicia chilena. Perdón, yo lo puedo decir perfectamente porque no soy abogado, por lo tanto no voy a tener más allá de... No, mi partido votó la destitución, los 2 senadores, así que yo no tengo problema en decir lo mismo. A ver, pero insisto, hay una rabia social muy grande por esto, que es muy comprensible. Entonces, es que ¿sabes qué pasa? Que esa rabia está contenida no solamente en el dejen de robar, está contenida, yo creo, una cosa súper profunda que tiene que ver con que los que nos dedicamos a la función privada, nosotros 3, y la gente en su casa, la mayoría, pagamos impuestos de todo tipo. Y cada vez más altos. Y pagarle las contribuciones y el IVA y la operación renta y el impuesto de primera categoría y el impuesto de segunda categoría y vamos sumando. Y el impuesto a la ley de alcohol. Y la ley de alcohol, la ley del tabaco, y vamos subiendo. subiendo. Entonces uno dice, el impuesto a la ley de herencia, si se te muere alguien. Entonces uno dice, todos estos impuestos para que el Estado ni siquiera pueda asegurar una de las condiciones básicas por las que el Estado existe, que es darte la condición de seguridad pública. Entonces cuando de ahí para adelante nada funciona, o todo funciona de manera mediocre, la clase media tiene que pagar 2 veces finalmente los impuestos, porque la clase media quiere imponerse en la AFP, después quiere también
poder tener acceso a una mejor salud. Entonces no va a FONASA, sino que trata de ir a ISAPRE. Y así vas haciendo cada cosa por dos, digamos, multiplícalo porque no hay educación pública de calidad. Entonces la gente manda a los niños a colegio particular subvencionado o al colegio privado. Entonces, si tú sumas todo eso y dice, el Estado no es capaz de retribuirme ni siquiera la condición de seguridad. Perdón, y te agrego, y además un porcentaje importante de la población empieza a subvencionar al Estado. Porque en la medida en que yo me proveo particularmente de esos bienes que los necesito para mi familia, que son bienes básicos, lo que estoy haciendo es liberando al Estado de una obligación conmigo. conmigo. Gran cantidad de las licencias médicas de las que estamos hablando son FONASA. Son FONASA, sí. FONASA. Un 30% ISAPRE, claro, 70% ISAPRE. Claro. Pero además de eso, cuando el Estado hoy día está recaudando un 21% del PIB y se está gastando un 24% del PIB, la pregunta que uno se hace es, nosotros somos como esas familias, Chile está como esas familias que alguna vez tuvo un buen pasar y como que quiere mantener ese buen pasar, entonces se endeuda a partir del próximo año. Dice, no, si el próximo año va a ser mejor y se vuelve a endeudar, y el próximo año va a ser mejor y se vuelve a endeudar. Y eso nos está provocando. Y llevamos en eso más de 10 años. Y llevamos en eso más de 10 años. Entonces, yo creo que estamos frente a una situación que efectivamente produce mucha rabia en la población, porque tú ves todos estos personajes, que además son siempre los hermanos, los hijos, los pololos, las pololas, los novios, las novias, las esposas. Entonces tú dices, finalmente, que hay detrás de esto es un contubernio de gente que vino a expoliar el fisco. Entonces eso no puede ser. Yo nunca había visto una clase política tan imbrincada de sí misma, que llegara a este nivel de expoliación del fisco. Y tan desconectada de la realidad del país, que es lo peor todavía. O sea, no estoy diciendo que esté bien lo que hacen, pero si además de eso no se preocupan de los reales problemas de la gente de a pie, del chileno medio, entonces sencillamente aquí ¿qué quieres que te diga? Que se vayan todos, ¿no es cierto? O sea, el presidente, en vez de estar en las 25.078 licencias, ayer una cadena nacional respecto del tema de la comisión la reconciliación, no sé cómo se llama, en el sur. Entonces, que además sabemos que es algo que no se puede llevar a cabo. O sea, la comisión, uno de los elementos centrales, hay cosas de la comisión que son interesantes, yo lo he dicho, la reparación a las víctimas del terrorismo, hay cosas que son interesantes, el fin de la comunidad, de la propiedad comunitaria, en el caso de los pueblos originarios. Pero una cosa distinta es la compra de tierras por $4.000 millones. Si nosotros no tenemos $4.000 millones. No están. O sea, hoy día estamos pagando $6.000 millones de servicio a la deuda, de intereses, para que la gente no entienda. De interés, claro. De interés. Entonces, ¿cómo tú haces una cadena nacional de algo que lo central no se puede cumplir? Claro. O sea, además una cadena nacional completamente a destiempo. O sea, además como una semana y media después, 2 semanas después de que se entregó el informe. Muy raro, a lo mejor para ellos lo que buscaban un poco eso, desviar la atención de lo que estaba ocurriendo. Yo creo, puede ser, digamos. No sé si esto desvía la atención, yo creo que no. Sí. Ahora, insisto, la rabia está ahí y mucha gente se pregunta, bueno, o sea, a ver, si esto fuese posible hacerlo, a la gente le encantaría que todos estos 25.000 personas fueran desvinculados mañana. El tema es que están los sumarios toman su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, también está esa sensación de que por la dilación, por no tomar una decisión inmediata, esta cuestión seguramente puede terminar en nada. Pero la verdad es que si está el cruce hecho, si están identificados quienes son, yo tengo entendido que están identificados, que hay una información organizada. Cuando se dice 25.078, uno sabe que son persona. Entonces uno dice, bueno, si están identificados persona a persona, por lo menos lo que tendría que ocurrir es, si le vas a hacer un sumario, no le puedes seguir pagando a esa persona. Entonces, o sea, no se le sigue pagando y hasta que hay ese... Lo que pasa es que te insisto... O sea, en el fondo, si están detectados, tienen que echarlo. Lo que pasa es que, insisto, esta es una decisión que pasa por el jefe del Estado y del gobierno. ¿Por qué? Porque como esto va lamentablemente a volver a los jefes de servicio, debiese haber un criterio uniforme respecto a cómo tú vas en el Estado a enfrentar este punto. Mientras cada jefe de servicio lo enfrente, y si eso además lo pone en las jefaturas, que son las más involucradas en esto, evidentemente van a ir a tener distintos criterios respecto a cómo se resuelve. Y además pasa lo siguiente, hoy día nuestro Estado, el Estado de Chile, tiene una apreciación y una forma de actuar distinta cuando tú quieres entrar, a cuando tú quieres salir o a cuando te quieren sacar del puesto.
cuesta bastante poco entrar al Estado hoy día, ¿ya? O sea, basta, independientemente de alguna recomendación que te pueda llegar, digamos, lo que se te exige para ser funcionario público es poco comparado con todos los requisitos que se debe cumplir cuando debe ser exonerado. Ahí hay una diferencia del cielo a la tierra. Ahora, esto ha generado y ha despertado una vez más el debate Ahora, respecto perdona, al tamaño del Estado, que también es un sin tema duda, bien relevante. Sí. Sin duda. Mira, voy a decirte una cosa desde la experiencia que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Yo, 12 años, estuve en el servicio público, fui 4 años administrador municipal. No recuerdo, trataba de hacer memoria de casos donde me haya tocado una licencia médica de personas que se fueran fuera de Chile. No recuerdo, probablemente quizás pueden haber habido, Claro, ¿no? de manera escondida. Pero digamos, al sí. nivel de Junji, de Integra, donde se sabe, esto es una práctica, o sea, Sí. como lo que decía Carlos Peña, los compañeros, la gente que trabaja con esta gente tiene que haber sabido, pues tienen que haber llegado tostaditos del Caribe, pues no es... No, y cuando un 70% del personal de una institución, digamos, está en eso. en esto, o sea, oye, ¿dónde fuiste? Sí, lo pasé bien aquí, allá. No, Claro, que olvídate. pasan el dato y... Por supuesto, el dato de un modus operandi. Pues. Claro. Entonces, claro, yo creo que tú tienes razón. Esto vuelve a poner sobre el tapete el tamaño del Estado, pero mira, más que el tamaño, es la eficiencia del Estado, porque se han contratado 100.000 nuevos funcionarios. Es una cifra que también es antojadiza, porque no se... Ojo, la DIPRE ni siquiera sabe cuántos son en total. Si uno mira... No tiene el dato, no tiene el número. Si uno mira todo el aparato estatal, o sea, desde las empresas públicas, las municipalidades, Han pasando dicho por que el es un gobierno poquito más de central. 1 millón de funcionarios públicos. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, la pregunta es, ¿ha mejorado el servicio? Yo creo que la gente en su casa sabe que no ha mejorado el servicio. O sea, el servicio de impuestos internos está peor de lo que era hace 20 años cuando se modernizó el servicio de impuestos internos. Ahora están llamando al Congreso, al director del Servicio de Impuestos Internos, y así con muchos servicios públicos. Entonces, claro, el problema está no en un Estado más grande o más pequeño. Es una dicotomía que le fascina a la política de izquierda y derecha, esta diada que tenemos en Chile, sino es un Estado más eficiente. Una vez lo conversé con el presidente Piñera, me dijo, el punto aquí no es un Estado más grande o más pequeño, es un Estado eficiente, un Estado que llegue donde tiene que llegar. Mira, deja aportar unos números que sirven como comparación. Nuestra fuerza de trabajo en Chile ronda los 8 millones de personas, ¿ya? 1 millón de personas viene a ser como un 12-13% de la fuerza de trabajo que está en este momento en el sector público y fuera de lo que son las cadenas de producción que aportan directamente al PIB, ¿ya? Si lo comparo con China, en donde hay 65 millones de empleados públicos contra una fuerza de trabajo de 850 millones de chinos que efectivamente trabajan. La proporción es... Y mira, uno puede criticar desde el punto de vista político y con razón muchas cosas de China, pero el Estado chino es eficiente. Y ojo, es más pequeño. Y tú lo ves, es más pequeño, porque si tú sacas 65.000 funcionarios versus 1 millón, o sea, perdón, 65.000. 65 millones en China contra 850. No, ¿ya? y 65 millones contra el millón que tenemos Claro, acá sí. versus la población que Claro, tiene. 1 millón respecto de 8 viene a ser como un 12-13%. Claro. Digamos. Entonces, estamos claramente muy por encima de cualquier estándar de eficiencia y además tenemos un problema de eficacia. La diferencia entre eficacia y eficiencia es la siguiente. Se es eficaz cuando se logra la meta y se es eficiente cuando se logra el menor costo posible. Esa es la diferencia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no somos eficaces porque hay cosas que no se están haciendo y además las que se están haciendo mucho más caro de lo que Ya anda correspondería. a los índices de ejecución presupuestaria y gasto en el Estado, cuando en agosto los principales ministerios gastadores, Interior, Salud, Obras Públicas, no han cumplido ni con el 50% del gasto. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que había detrás de muchas de las fundaciones? El caso de fundaciones, que ese gasto de un paraguaso, o sea, con un trato directo, con la plata pasada de una sola vez, tenía mucho que ver, supongamos, saquemos el lado del mecanismo, saquemos el lado de la mala fe, tenía que ver con ejecutar rápidamente plata, y eso es pasarle plata en el fondo a cercanos para que le ejecuten rápido. ¿Y por qué lo hacían? Perdón que Sí. la interrupción. ¿Y por qué lo hacían? Porque resulta de que nuestra ley de presupuesto dice que si tú no cumpliste con un porcentaje de ejecución importante, digamos, se te resta lo que no ejecutaste porque no eres capaz de ejecutar más. Entonces, cuando estás con un 65-70% y estamos en el mes de noviembre o de octubre, Empiezan a gastar plata en mira, cualquier cosa botan para llegar a la plata meta. Y lo que como debe ocurre cuando tocar. llegan a diciembre es que tú miras
tú miras el gasto y todos los ministerios han gastado el 100%, pero eso es porque se reasigna finalmente aquello que no se gastó y con eso tú llegas al 100. Claro que son de repente las trampas de solitario, porque mucha gente con el tema del sector público dice, bueno, la gente que trabaja en el sector público tiene muchos beneficios Muchos. que los particulares no tienen, que tienen una estabilidad. O sea, sacar a un funcionario Es público es lo que te realmente, decía hace un rato atrás, realmente sí. muy Y no complicado. solo al funcionario público de planta, Sí. al funcionario Al público de contrata contrata también. también. Al contrata también, son muy difíciles de ser removidos. Y por sobre todas las cosas tienen una serie de particularidades que los hacen, digamos, trabajadores privilegiados, yo diría a esta altura. Pero, Ojo, frente- la tercera industria mejor paga en Chile, después de la minería y la banca. bueno, a no tal sabía. mira, esta semana Ignacio Briones recordó una información que entregó Pivotes el 2024, que también se suma a este debate de la eficiencia, la eficacia y en qué no estamos gastando la plata de los funcionarios del Estado. Hay 34 días en este gobierno, 34 días no trabajados. En promedio. En promedio, Wow. por trabajador. Es decir, un mes. estamos hablando que un funcionario público que tiene un mes de vacaciones, a ese mes de vacaciones hay que sumarle 34 días a los cuales no Otro estás. Por lo tanto, de los 12 meses del año, solo trabajan 10. Entonces, uno vuelve a plantearse esto, ¿no? Y es lo que genera la rabia, porque uno dice, ya, si te metieron 6.000 funcionarios públicos al Estado, ya, ok, pero que se note. Y no se nota. No se nota. Son básicamente lo que dice Gabriel. Gente que entra y da la impresión que entra básicamente a expoliar al fisco. Es eso, una cosa Sí, muy... No, y gente que además con las capacidades técnicas que tiene, particularmente en este gobierno, tú Perdón, pones con las no capacidades técnicas. más que bien tiene. con las- Perdón que te interrumpa. Gracias por querido la Gabriel. corrección. Con las no capacidades técnicas, tú los pones afuera y no cuestan, o sea, su precio en el mercado en materia de trabajo no llega ni a la mitad de lo que Claro, ganan hoy sí. día, ni a la Y un mitad, tercio, es te un cuarto diría yo. de lo que. Entonces, Sí. sí, claro, la rabia de la gente es esa, porque el ciudadano común y corriente saca la mugre. Bueno, a la olla de la rabia, Ujú. que está ebulliente, ¿ya? Que le pusimos más fuego con esta semana lo de los funcionarios públicos. Hay que sumar lo que ha pasado esta semana con el tema de Procultura, que el viernes pasado estábamos en medio del programa y al salir nos enteramos de la remoción de Cooper como fiscal, que obviamente ha generado y generó en este momento mucha polémica. Está el fiscal Castro Vecchios a cargo de esto. Sí. Yo no sé si el fiscal, bueno, yo creo que la fiscalía se preocupó de hacer dos cosas que han ayudado de alguna manera a reforzar la tesis de que esto de alguna u otra manera va a encontrar el camino. Que primero que se apeló, que es un dato no menor, y segundo, bueno, estamos hablando de un fiscal que, sin ir más lejos, en el caso de Democracia Viva, ya tiene en prisión, en arresto domiciliario a Catalina Pérez. A la principal Y tuvo diputada. en digamos, prisión sí. preventiva a los dos, Andrade a y los a hombres Contreras. adultos. A A los los hombres adultos que machista. claro. Claro. Entonces, lo de Procultura también está la sensación ambiental, más allá de las decisiones que se están tomando, que también hay una suerte de intento por evitar que se haga justicia y que se haga justicia rápido. Mucha gente no entiende por qué Alberto Larraín sigue estando libre, por qué no hay una decisión respecto de Claudio Rego. ¿Te fijas? Las cosas están como muy abiertas, entonces, como están muy abiertas, la gente dice, aquí van a arreglarse. Entonces, insisto, seguir echándole más sal a la olla de la rabia. Mira, a ver, el caso de Procultura en este momento está opacado por el tema de las licencias, pero sigue siendo un caso muy importante, al punto de que, recordemos, el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho en este momento parte y cargo del faltante de 3.200 y fracción de millones, de miles de millones de pesos. Digamos. Entonces, hay ahí lo siguiente, una fundación ya, que si bien tiene un cierto historial, sabemos que ya aumenta por 10 los fondos que administra y yo creo que esto va a terminar saltando porque no veo otra manera de que se pueda seguir ocultando lo que hay acá cuando uno se hace la pregunta ¿dónde está la plata? Y ojo que la plata sí puede ser rastreada. ¿Ya? ¿Dónde está la plata? Hay aquí no solamente una plata que en algún momento fue a pagar deudas pendientes de alguna campaña, ¿ya? No que no te voy a culpar a nadie, pero están esas sospechas. Al menos hay indicios. Sino también, y esto es un tema que no ha salido, digamos, existió una deuda, digamos, con el extranjero para poder
levantar el movimiento político que en ese momento tenía 3 partidos, ¿ya? Convergencia, Frente Comunes Amplio y Comunes. ¿Ya? claro. Pero los partidos políticos no se levantan así solamente por la voluntad, ni por los aportes de los militantes, necesitan aportes importantes que fueron un préstamo. Y ese préstamo, en este momento, y me hago cargo de lo que digo, necesitó ser pagado. Y ahí hay una No parte había importante. escuchado eso y creo que es muy interesante y creo que además es muy grave. Es muy grave. Es muy grave, ¿por qué? Porque el símil que existió en el país de origen de todas estas ideas y del Frente Amplio, digamos, En ya España, claro. nació de fondos que, y eso se probó en la justicia Sí, española, que llegaron así es. desde Venezuela. ¿Ya? Sí. Todavía no tengo claro no tengo la información de ese caso, esos fondos que se pagaron tenían que ser pagados o a un país sudamericano o a un país europeo. Pero para allá van los tiros. Qué grave. Era lo que ocurre- primera vez que escucho esto. Además, el financiamiento de campañas políticas, directa o indirectamente desde el extranjero, está completamente prohibido en Chile. Entonces, también le suma un elemento no menor. Y a eso súmale que lo que acaba de decir Chijón es una manera de llegar al gobierno que tuvo mucho que ver con el 18 de octubre, que nunca quedó claro cuál fue el origen tan organizado de ese Ya, movimiento. pero ahí no fueron las platas de Procultura. No, sin duda Eso que es no. ese es otro. Pero sin Es duda harina de otro que- costal. es harina de otro Sí. costal, pero si uno empieza a meter los Todo tiene que ver elementos, con todo, da la impresión, sumando y restando Jesús. Mira, ¿cómo déjame- están tus ahondemos- discípulos? Mira, ahondemos, ¿Ah? ahondemos en lo que acaba de decir Chijón. Déjame hacer una mención que nuestros amigos de Chile Deudas, ¿estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es momento de una pausa. Nosotros seguimos con Gabriela Lemparte y con Chijón Ley hablando del caso de Procultura, que claramente es otro de los hitos de la semana. Chijón tiró recién Una bomba. una teoría muy interesante respecto de que hay platas que llegaron, que pudieron haber llegado a Chile. No se levanta un movimiento político de la nada, de la nada. solamente con la voluntad política de quienes lo integran. Digamos eso, pasa siempre. Ni Por tampoco favor. se levanta una candidatura presidencial a la velocidad que se Entre levantó otras cosas. con la pura voluntad de su... Ya, por lo tanto, claro, o tienes la plata de antemano, y en algunos casos pudiera haber ocurrido, Claro. Y no es poca plata. o la comprometes a devolverla después. Porque la pregunta es, ¿dónde está la plata? ¿Ya? Entonces llega un momento en que, fíjate, Alberto Larraín no es capaz de pagar sueldos, no es capaz de pagar imposiciones, ¿ya? Sus acciones le cuestan indirectamente la vida a uno de sus principales colaboradores, ¿ya? Pero todo eso, ¿por qué ocurre? Porque no es que una persona en un acto de egoísmo ya perverso se hubiera querido quedar con el dinero ya no estaba. Entonces, obviamente la pregunta es, ¿dónde se fue la Y plata? no es solo el caso Procultura. Si es democracia viva, es urbanismo social y un montón Sí. de... Ojo que con de urbanismo urbanismo. social viene en También un par de viene. semanas más. Sí. Y estamos hablando de un Y total es- de y es más 90 plata, mil es más millones. plata. A ver, ¿cómo Chijón? Sí. Urbanismo social es más plata. Es más plata. Es Sí. más plata. O sea, Sí. ya tenemos el dolor de cabeza de Procultura, Sí, ya señor. tenemos el dolor de cabeza de Democracia Viva y Sí. ahora va a reventar urbanismo social. Y Así hay es. varias más. Hay Y varias más. la duda en este momento en el ambiente político en el que todos nos movemos, en ese caso esto va a reventar antes o durante la cuenta pública del presidente el 1 de junio. O sea, podría pasar esto la próxima semana. Mira, sería... Y si no pasa la próxima semana, va a ser de tal impacto que la cuenta Ahora, la gente se este le va a olvidar. tema se va a tomar claramente en la primaria del oficialismo. O sea, Así va a ser es. un elemento también muy Así relevante es, y es la razón por la cual yo tengo la sensación de que También ellos están esperando 2 millones de votos. Yo creo que no van a pasar No. del 1.200.000. Yo creo que honestamente Así no es. creo que pase eso. Ahora, Gabriel hablaba recién del tema del financiamiento ilegal de la política, porque en el fondo la investigación de la Fiscalía en líneas generales apunta para allá, a tal punto que el mismo fiscal Castro Vecchios dijo algo que es muy interesante. Él dice que hay vasos comunicantes entre el modus operandi de Democracia Viva con el modus operandi de Eso es Procultura. muy interesante. Y es muy interesante porque ahí yo creo que podríamos establecer, Gabriel, lo que tú has mencionado, que es una especie de mecanismo directamente para intentar sacar estos recursos. del Mira, Estado. yo creo primero que el fiscal nacional, Valencia,
se apuró en el cambio fiscal. Sí, ahí cometió eso un más error. allá del Había- fallo de la Corte, Cometió claro. un error. Había sí. 5 días para apelar el fallo, que era un fallo duro de la Corte de Antofagasta, pero el deber de la Fiscalía es llegar hasta la Corte Suprema en ese amparo. Y haber tomado la decisión una vez que la Corte Suprema hubiese tomado una decisión. Exacto. Entonces, ahí haber tomado una decisión. Segundo, dicho eso, yo creo que el fiscal sí dijo una cosa el día lunes que me pareció interesante, que nadie saque cuenta alegre. Ahora, sí, yo creo que Castrovecchio tiene que retroceder a tomar conocimiento de 20 tomos de investigación y se va a demorar un poquito más. Yo creo que Cooper... 6.000 páginas creo que son. Sí, mi sensación es que Cooper estaba muy cerca de las formalizaciones y estaba muy cerca del desafuero de un par de gobernadores. Entonces, yo creo que lo pararon como se para un gol en la línea. En la línea, digamos. claro. Yo creo que Castrovecchio no es para sacar cuentas alegres. Castrovecchio ya dijo que aquí había un mecanismo muy parecido al de Democracia Viva y él tiene experiencia en eso. Un mecanismo. O mecanismo, como en la película, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho ojo de lo que viene, porque yo creo que no viene fácil. Y ojo, a ver, mira, voy a ponerte un ejemplo. Ayer conversaba con un grupo de amigos psiquiatras. Me decían que entre todos los psiquiatras, voy a cometer una infidencia, pero entre todos los psiquiatras tenían un WhatsApp como los tiene uno con todos los Con los compañeros profesores. de la universidad. Sí, todos lo tenemos. Y el señor Larraín seguía funcionando en este WhatsApp así como, y nadie decía absolutamente nada, obviamente, todo el mundo mutis por el foro, pero lo interesante es que los psiquiatras psiquiatras de la Chile, no le tenían buena a Larraín porque él siempre sacaba en cara que él atendía sin cobrar. Cuando yo me pongo en ese punto, claro, los profesionales tenemos que cobrar nuestro honorario. De algo hay que vivir. De algo hay que vivir. Cuando yo tengo la siguiente información, que Larraín va y le pasa 53 millones de pesos a la su pareja, a Sebastián Balbontín, para ser 2 veces candidato a alcalde y una vez a Core. Le pasa 53 millones de pesos. Uno dice, bueno, ¿y de dónde salió esa plata? Si no cobra. Si no cobra. Entonces, hay cosas muy extrañas en este caso que yo creo que... Ahora, yo confío también en que la demora que ha tenido la Fiscalía tiene que ver con tener la cantidad de pruebas suficiente para que estos personajes por lo menos pasen una temporada de prisión preventiva. No, y además de lo que había en su momento, no lo dijo el fiscal Cooper, pero indirectamente se sabía, ¿ya? Era de que la intención era probar asociación ilícita. La asociación Eso ilícita brutal. tiene un estándar de probatorio muy alto. Muy alto. Entonces no es llegar y decir, oye, estos se asociaron. No, cuidado, hay que tener ahí una cantidad Ahora, si hay de asociación pruebas. ilícita, estamos hablando de penas altísimas, por lo tanto... Pero también el estándar pero el probatorio es muy estándar alto. probatorio es muy alto. O sea, aquí, insisto, la gran pregunta es ¿cuánto de esto sabe el presidente? Que creo que quizá lo más serio y lo más grave de poner arriba de la mesa. En el fondo, si el presidente tenía conocimiento, conciencia de que estaba ocurriendo esto, yo creo que el presidente forma parte de un grupo político que vino básicamente a aprender de las lecciones de Rejón, y yo creo que el presidente estaba consciente de que probablemente o sea, esto podía ocurrir, y además yo creo que este tiene que ver con otras cosas, porque en el fondo aquí también tiene que haber una intervención desde arriba, porque aquí intervino Miguel Crispi, intervino Vuelven a aparecer los mismos nombres. la DIPRES rebajando los estándares para La Fiscalía. Gente que no se manda sola. hay gente que no se manda sola. Entonces, insisto, la gran pregunta aquí es Y te voy a poner un dato sobre la mesa. A ver. Mira, este otro dato sobre la mesa interesante, que quizás la gente no lo recuerda. A los pocos días de asumir el gobierno, el ministro Carlos Montes, sobre el cual no ha habido la posibilidad de llegar al ministro Montes, sino que esta era una operación que en principio se armaba desde la subsecretaría de Sí. Vivienda, que en ese momento estaba a cargo de RD, y desde ahí Miguel Crispi y los ceremis que había hacia abajo, que eran todos de Todo Revolución. Revolución Democrática. Yo no sé si ustedes recordarán y pueden buscarlo, pero a los pocos días de asumir este gobierno, el ministro Monte convoca a hacerse cargo del tema de los campamentos, particularmente en Antofagasta. ¿A Felipe Berrío? A Felipe Berrío. Ajá. ¿Quiénes se opusieron con fiereza a que Felipe Berrío entrara en el tema de los campamentos en Antofagasta? Los mismos. Los mismos. Revolución Entonces, Democrática. y Entonces. Revolución Democrática. Entonces, cuando tú ves eso, dices, ¿por qué se opusieron con tanta fiereza? Porque se metía alguien que no era el círculo
que podría haber desbaratado, en definitiva, La idea. el aparato, o sea, desbarataba esta idea que ellos traían. Pues. Por eso yo creo que aquí hay una cosa mucho más profunda que tiene que ver con modelos como el de Rejón, claramente, y eso el mismo Rejón lo ha dicho, lo dijo en su momento, y bueno... Y no sabía que lo estaban grabando, probablemente, porque lo dijo de manera muy, muy suelta. Sí, lo hizo de una manera muy suelta. Muy coloquial. Sí. ¿Cuánto va a golpear esto, insisto, la primaria del oficialismo? Ah. Porque, a ver, el otro día, hoy día en Sin Filtro, Marco Enrique Minami hablaba de la primaria triste. Hablaba de la primaria triste. Qué buen concepto. Es una primaria, la verdad que estamos a poco más de un mes Sí. de que se realice la votación. Y Y no, la verdad no que hay temperatura. yo Ninguna no temperatura, no. temperatura poco y nada, y en realidad lo que está ocurriendo es que a cada rato Toá, Jara, Vinter, en menor medida Mulet, de alguna manera han tenido que salir a hacerse cargo de esto. Lo de los 25.000 funcionarios, no, es impresentable, tiene que salir. La Janet Jara, No, la Janet La Jara y la Janet Jara, Carolina. la Carolina Janet- Tobar. la Janet Jara que Sí. tenía bajo su tutela al Instituto de Previsión Social, al IPS, Sí. y tenía una cantidad de 300, 400 licencias falsas Y a la Suceso bajo su también, nariz, la Suceso también. La o sea, Superintendencia de Seguridad Social, digamos, también dependía del Ministerio del Trabajo. Entonces, que ahora doña Janet Jara, con todo el aprecio que uno le pueda tener, viene a hacer, no, es que lo que hay que hacer es, oiga, pero ministra, o ex ministra, ¿qué hizo usted cuando estaba Como acá? digo Le yo, pega- en Carolina Toá y en Janet Jara hay una cosa como que uno dice, qué bueno que no fueron ministras. Claro, Pero la sí. pregunta Qué bueno que no estuvieron a cargo. ¿quién gana con esto? Con Porque- ironía, por cierto. Porque en verdad, insisto, suena muy ridículo que dos exministras de Estado que son precandidatas presidenciales de alguna manera miren con espanto esto cuando ellos tenían responsabilidad Así es. sobre esto hace un par de meses. Y Gonzalo Vinter, que quizás es el hombre que podría cosechar esto, Gonzalo Vinter es del cuño de Gabriel Boric, donde está encapsulado en esto el conflicto de las fundaciones. Entonces uno dice, bueno, en verdad la movilidad podría ¿Quién ganar. nos queda? Claro, Mulé, podría ganar Mulé. Mulé, pero no sé si ganará mucho Mulé Yo con creo que esto. esto provoca muy poco interés en la participación de una primaria que la verdad ninguno de los cuatro candidatos es muy atractivo. Y además también pongamos sobre la mesa que esto es una primaria donde la gente sabe que cualquiera de los cuatro electos es altamente probable que pierda. O sea, digámoslo, la derecha o las oposiciones, pongámoslo en ese porque Hay tres oposiciones, por lo menos tres oposiciones, el centro, el centro derecha sí, y la la derecha más. Uno podría decir, suman, si tú sumas en cualquier encuesta más del 60%, sigue estando ese 62% del plebiscito del 22. Entonces, cuando eso ocurre, yo creo que tiene menos fuelle una primaria donde tú sabes que el resultado no... No, y a medida que avanzan las semanas. Ahora, en te va- política uno nunca Sí, sabe, no, por eso es cierto, verdad, eso es verdad. haciendo Pero una a medida que especulación. a medida que avanzan las semanas, se va cada vez acercando más a esta especie como de, no así profecía, pero de idea que planteó Pepe Out de que la segunda vuelta podía ser perfectamente una segunda vuelta germano-alemana, como la bautizó. Sí, ahora, yo digamos, creo o sea. que en eso podríamos llegar al caso francés en su Sí. momento. El Chirac-Le Pen. Chirac-Le Pen. Sí. Que Chirac-Le Pen terminó ganando Chirac por lo que se llamó el cerco sanitario, que le llamaron los Bueno, franceses. 80-20 más o menos. fue Sí, la- y fue a votar la izquierda completa por Chirac para parar a Le Pen. Entonces lo que puede terminar ocurriendo es que yo creo que efectivamente, si uno mira las encuestas, cualquiera de las encuestas, hoy día te dicen que estaría pasando Elie Matei y José Antonio Casta a la segunda vuelta. Y eso es una cosa bien inédita. Ahora, si Nunca la se había derecha dado, o las oposiciones tuviesen un solo candidato en esta vuelta, Ganaría en ya, primera vuelta. yo capaz- creo que capaz- podríamos volver al Sí. año 93 y tener un presidente en primera vuelta que no hemos tenido desde el año 93. Pero da la impresión que eso no va a pasar. No va a pasar, no. Sí, les pregunto por el tema de la primaria, porque, insisto, esto quizá de lo de las licencias médicas golpea más a Janet Jara, claramente el tema de las fundaciones le pega más a Vinter. El tema que le pega a Carolina Toá es el tema del caso Monsalve, que esta También. semana también tuvo el hito de la prisión, del término de la prisión preventiva de Monsalve y finalmente se va con arresto domiciliario total, que nuevamente ha puesto arriba de la mesa esta pregunta que yo estaba haciendo: ¿cuánto sabe el presidente de las cosas? Uno se pregunta ¿cuánto sabe el presidente del caso Procultura? ¿Cuánto sabe el presidente de lo que terminó por pasar por Monsalve? Y esta semana, la segunda logró acceder al testimonio que le dio a la fiscalía a Manuel Monsalve. Y Manuel Monsalve cuenta que el presidente le dice: yo no tengo por qué dudar lo que me estás diciendo.
lo que de alguna manera también Lo que el provoca... presidente feminista le dijo Claro, a... y es lo que explica, entre otras cosas, Sí. la Yo furia te de la creo, ministra hermana. Orellana. Yo te creo, hermana. Sí, Claro, no, que amiga. explica la furia de la ministra Orellana, que la ministra Orellana fue marginada de las decisiones que se tomaron. La ministra estaba fuera de Chile. Sí, pero cuando volvió... Cuando volvió estaba furiosa. Sí, salió con una cara de la moneda de Porque- esa reunión que ni te cuento. Entonces, claro, da la impresión que esta decisión se encapsuló entre Toá, entre Toá, Boric. entre Boric, entre la jefa de gabinete de ¿Habrá Toá, que sabido era la Marcel jefa de de esto antes? campaña. ¿Habrá sabido Marcel del caso Monsalve antes de que el Bueno, no comité tendría político, por qué no haber sabido si este fin de semana, que era el fin de semana largo, el 18 de septiembre, Marcel estaba en el sur con Carolina Toá. Esto era una cosa de Vox Populi, a mí me lo han contado, y estaban en el sur de vacaciones, tomándose el 18, y el que había quedado a cargo era Monsalve, de la seguridad pública, un fin de semana donde murieron 12 personas asesinadas. Ujú. Entonces, yo dificulto que cuando tú tienes un problema de esa naturaleza con tu segundo a bordo, tu pareja no sepa lo que está ocurriendo. O sea, claro. Pero yo insisto en el punto. no quiero decir Sí. que así fue, especulo que así Claro, fue. sí, una Bueno, especulación, bueno, pero una especulación Es plausible, tanto- como es tan- diría. es tanto, ha sido tan violento el espiral de, perdóneme el concepto, de cagadas del gobierno durante esta semana. catrasca. Lo La de catrasca. Monsalve, Es que lo que pasa es que uno encuentra Procultura, poca palabra que la usted no se hace. licencia, ha sido tantas cosas que, insisto, todo de alguna manera también se termina concentrando en la figura del presidente. Sí. Porque al final, bueno, las licencias quizás no es tanto, pero salió este amigo del presidente que aparentemente tomó una licencia falsa, que después volvió, que trabaja en la Subtel, me parece que le están pagando 7 palos, le subieron el sueldo. Le subieron el sueldo al mismo Claro, tiempo que está el presidente frente al caso Monsalve, de yo no tengo por qué dudar de lo que me está diciendo. El feminismo se fue por el Por el caño. por Sí, el caño directamente, y está también, insisto, el caso de Procultura de la raíz tan manifiesta. Entonces, de alguna manera, todos los caminos van a Boric. ¿Te puedo echar un pelo más a la sopa? Por Que favor. en este momento no está todavía pasando un poquito piola, digamos ya. Estamos hablando del caso Monsalve, estamos hablando de un caso muy desgraciado, digamos, estamos hablando de una víctima, todo lo que sabemos, digamos. Pero nadie hoy día está hablando de la segunda arista de ese caso, que es la flagrante violación a la ley de inteligencia que el señor Monsalve, siendo ministro subrogante del Interior, cometió con los detectives Para y con tapar la su huella. Es, Y eso, así es mucho más grave Y desde voy a el punto de meter, vista penal. y te voy a meter un pelo más a la sopa. No bueno. solamente la violación a la ley de inteligencia cuando aparentemente y presuntamente trató de tapar las pruebas, Sí. sino que el uso de gastos reservados. Recuerden que esa Sí. lista no se ha cerrado y no era poca plata. Que 50 no se millones de pudo- pesos, que no- 49 millones de pesos, que un 49 milloncito que ahí. había quedado $1 millón en una caja fuerte y los gastos reservados se habían ocupado y al parecer Monsalve los rindió una vez que estaba en Capitán Llaver, pero nunca se supo mucho más de eso. Entonces, esa otra arista también. Es mucha plata. Bueno, con todo este desorden, el presidente Boric, donde se concentran todas las miradas en estas últimas horas, el presidente creo que se va de nuevo. No, Creo que mira, se- me creo- sorprende. creo- ¿A dónde se va? Perdón, yo no A sabía. Japón, me parece, va a hacer una ¿De gira a nuevo? Japón, ¿De nuevo? Australia, ¿De creo nuevo? que viaja de nuevo, me mira. parece. Ya, Creo que viaja, ¿no? me golpeaste Sí. con la noticia, no, Sí, no creo sabía. que ha viajado a Osaka, creo. Ya. Si me equivoco, discúlpenme, pero el presidente hoy está, insisto, pensando en la gira internacional, el tema de los BRICS y todo eso, que también ahí está dando vuelta. Y en una semana donde a nivel internacional, lo habíamos comentado, han pasado algunas cositas también. El tema de Gaza sigue tomándose la. Hay que la poner agenda. ojo ahí porque por primera vez en décadas ¿ya? En la Unión Europea, muchos países de la Unión Europea, más de una docena, creo que son en este momento 14 o 15, se están manifestando abiertamente en contra de Israel, cosa que yo no recordaba que hubiera ocurrido antes. No ¿ya? había ocurrido. No. Eso. Y segundo, respecto de este viaje o de esta posibilidad de unirse a los BRICS, claramente, señor presidente, querido presidente Boric, yo se lo voy a decir así, con cariño, no cometa el error en este momento, digamos, de acercarse a los rivales de Estados Unidos cuando todavía tenemos pendiente la negociación, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y saber qué va Recordémosle a la pasar con el gente 10% de quiénes los son los aranceles. BRICS. Recordémosle a la gente sí. quiénes son los BRICS. Por Brasil. Perdón, quiero corregirme, sí, no sí. creo que no haya contemplado un nuevo viaje el presidente. Quiero ya, quiero ok. corregirme respecto, Ya. creo que leí mal la información. Perdona, Gabriel. Ok. Sí. No, mira, yo creo que el tema de los BRICS es una pésima idea. O sea, claramente ahí está Rusia, está Sudáfrica, está Brasil Así, y la India. La India. Sí. Yo creo que
en este momento conviene más las relaciones bilaterales con cada uno de estos países. Vimos lo que hizo Trump anteayer con el presidente de Sudáfrica. Otra encerrona más, que es parte de los BRICS. Entonces, esta cercanía que ha adquirido un presidente que tiene muy poco brillo en política exterior como el presidente Boric, que ha cometido errores brutales en materia de política exterior, ha dejado de aplicar la política exterior, que es una política de Estado, no una política de gobierno, en distintas materias internacionales. La del Medio Oriente quizás la más clara, ¿no? La más clara, sin duda, pero ha cometido errores graves y acercarse a un acuerdo multilateral como son los BRICS, a un grupo de países que en este momento son parte de la guerra comercial. Es mejor la relación que él tuvo con la India cuando fue a ver a Narendra Modi. Es mejor la relación que él pueda tener con Lula, que además es una relación que se ha reforzado en este último tiempo. Lula durante muchos años, los 2 primeros años, tuvo un conflicto por Venezuela, ¿te acuerdas en algún momento? Tuvo un conflicto por Venezuela, pero ahora Lula fue el que le dijo anda a la cumbre de CELAC, que lo veíamos la semana pasada. Entonces creo que hay que ser muy cautos. Todavía además Chile tiene pendiente los temas de esta guerra comercial, el tema del cobre, que dependía de un informe de la Secretaría de Comercio. Y no olvidemos que Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial después de China. Claro, después de China. Si la posición no es fácil, por lo tanto ahí lo que hay que hacer es ser primero prudente y segundo equidistante, hasta donde se pueda. Sí, pero insisto, la invitación está, muchos hablan de que la posición tercerista de Chile podría servir. Creo que estos coqueteos vienen hace un rato largo con Chile. Creo que con Colombia también, me parece que creo que invitaron a Uruguay, invitaron a... Hay que ser muy cuidadoso, yo creo, en este momento, además con un presidente de Estados Unidos bastante impredecible en sus reacciones. Yo creo que se requiere una política exterior de mucho aplomo. Lo que está ocurriendo en Gaza, que lo veíamos hace algunos minutos, 53.000 muertos, una gran cantidad de niños. Israel no está dejando pasar la ayuda humanitaria. Creo que habían entrado un par de camiones nomás con ayuda humanitaria, algunos niños que estaban en riesgo de inanición, de muerte, digamos, sobre todo en lactantes, porque no habían tenido acceso a leche sintética, digamos, a leche en polvo. Y yo ahí creo que Netanyahu tiene un problema, no es el pueblo israelí, sin duda. Yo creo que el pueblo israelí, cuando uno conversa con ellos, una cosa era la persecución a un grupo desalmado, de miserables como era Hamas, y el ataque que tuvieron en octubre del 23 a distintos lugares en Israel. Pero también lo otro ya se ha convertido en un descalabro humanitario al borde del genocidio. ¿Y qué puede significar, perdona Gabriel, qué puede significar esto de que mencionabas tú de la atención con los respaldos europeos? Es que es por lo mismo. Entonces cuando Boric hace estos respaldos donde trata a los israelíes, porque no trata a Netanyahu, sino a los israelíes de chacales, en un tuit hace un par de meses atrás, se aleja de la posición de política exterior que Chile ha tenido con un conflicto que además nos pega muy cerca en Chile, porque nosotros tenemos una gran comunidad judía, una gran comunidad palestina. Entonces, que por décadas no solamente han vivido en paz, sino que además han hecho negocios juntos. Hay muchos matrimonios mixtos, juntos, digamos. Claro, entonces de importación, digamos, trae al país un conflicto que habíamos sabido mantener como ahora, eso no lo trae solamente Boric, yo creo que lo trajeron algunos políticos antes, algunos políticos con pero no es lo mismo que lo haga el presidente. Pero no es lo mismo que haga el presidente de la República como un jefe de Estado y por lo tanto conductor de las relaciones internacionales. Sí, se me deja hacer un hito relevante de la semana a propósito de esto, de la invitación que tiene al tema de los BRICS, hacerlo justo ahora cuando, como comentaban ustedes, que está en cuestión todavía qué va a pasar con los aranceles de... Así es, de aquí a fines de junio, mediados de julio, a fines de junio hay otra reunión. Por lo tanto, a mediados de julio deberíamos ya un poco saber qué es lo que va a ocurrir, no solamente con los aranceles en términos comerciales y numéricos, sino también cómo va a venir la mano con el tema de la visa waiver, con una cantidad de chilenos que siguen delinquiendo en Estados Unidos. O sea, hay varios temas que están... El avión que volvió. Hay que poner ojo también en Bolivia. Esta semana se estaban haciendo el final de las inscripciones presidenciales. Marginaron a Evo. Se marginaron a Evo constitucional con un tribunal electoral. Ahí hay toda una apelación bien compleja. Evo dice que va a salir a la calle
Ambrosio Rodríguez, que era parte del MAS, que hoy día es el presidente del Senado, un hombre bastante joven, logró inscribir su candidatura, lo que hace que el MAS se quiebre. Recordemos que el presidente Que ya actual, venía quebrado Arce, con sí, ya Arce, venía. claro. Ya Arce venía, sí. no va a la reelección, por lo tanto, y hay una serie de candidatos outsiders bastante numerosos. Entonces yo creo que Bolivia hay que tener mucho ojo porque pueden haber movilizaciones, en primer lugar, y eso además afecta a nuestra frontera norte. Por lo tanto, Que es un tema hay que relevante. tener bien, Así es. bien monitoreado ese punto. Frontera Norte, que hoy está a cargo su cuidado de material bélico iraní. No olvidemos ese Exactamente. A no Bolivia. olvidar eso, Bolivia tiene un Sí. acuerdo hace mucho rato. Así es. Hay un candidato de ascendencia China. Coreana. coreana, Coreana, sí. coreana, Es que- boliviano-coreano. claro, sí. que está reivindicando Sí. la pertenencia de las islas San Ambrosio y Félix para Sí. Bolivia. Y muy antichileno en Y muy general. Y muy chileno. antichileno, sí, Muy con un antichileno. mensaje muy duro. Que algunos van a ver que el Fujimori boliviano, y otras cosas. sí. Me acuerdo de estas cosas que uno, Vamos a cuando ver. la política termina por ver. Estamos en tiempo, Gabriela Emparte, Oh, gracias por ya acompañarnos otra pasó. vez. Allá se fue volando esto. Chico Alde, muchas gracias por acompañarnos. Muchas Con, gracias, a ti. Eugenio. con ustedes no se les Eugenio. olvide, estamos permanentemente en nuestros programas en TEDx y como se tenía que decir, el próximo día viernes, por supuesto, a las 22 horas en TEDx. Gracias por estar ahí, nos recomendamos.